Muy buenos días para todos. Vamos entonces a dar inicio a la clase. Hoy entonces me corresponde a mí el tema del metabolismo eh, del colesterol. Entonces voy a compartir la pantalla. Voy a dejar de mostrar el video. Listo, Natalia, ahí está ya. Perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar este tema que es el metabolismo del colesterol. Eh, Cuando vamos a hablar del metabolismo del colesterol, voy a poner el puntero. Recordemos un poquito la parte estructural. La base de ese colesterol, esa estructura anillada cíclica, es el ciclopentano hidrofenantreno. Ese es lo que compone este anillo, es el que se llama así. Y ya el colesterol tiene entonces el resto de estructura, y aquí de manera importante eh, observar este OH, porque este OH es el que le permite esa parte soluble a esta molécula. Eh, por eso, dentro de las membranas, ¿cierto? Esto está dentro de la parte hidrofílica y el resto de la molécula está en la parte hidrofóbica. Además de eso, este anillo por su estructura, espacialmente, estereoquímicamente, o sea, en el espacio, permite que los fosfolípidos de membrana puedan hacer un movimiento que le da fluidez a la membrana. Por eso, entre muchas otras funciones importantes, el colesterol es fundamental, que en los últimos años ha sido tan satanizado, em, y sobre todo en algunos alimentos, como por ejemplo el huevo, que eso eh, ya se ha encontrado científicamente que no es así. Eh, Nosotros tenemos la capacidad, la síntesis nosotros tenemos la capacidad de producir, de sintetizar el colesterol. Nosotros tenemos toda la maquinaria. La problemática es que ese colesterol, cuando lo consumimos de manera indiscriminada, exógenamente, puede llevar algunos problemas. Eh, y también tenemos que pensar que el colesterol no solamente es importante como grasa, sino que en su síntesis es el sustrato para muchas otras moléculas, como lo vemos acá, ¿cierto? Entonces aquí tenemos el colesterol, pero tenemos entonces eh, otras moléculas, hormonas, que su estructura básica es a través del colesterol. Bueno, aquí está el resumen de lo que les acabo de mencionar. Entonces, también es importante recordar que la concentración en sangre es más o menos 200 miligramos por decilitro. Y cuando esto está aumentado, entonces hablamos de una colesterolemia, es decir, de un aumento de colesterol en sangre. Cuando este colesterol se eleva, que puede ser por razones genéticas, como en el caso de la hipercolesterolemia familiar, o por otro tipo de enfermedades del metabolismo,
como endocrinas, como por ejemplo el hipotiroidismo, o por ejemplo como en la diabetes, o por ejemplo como en otras enfermedades, enfermedades huérfanas o errores innatos del metabolismo que pueden hacer que el colesterol se aumente. El problema entonces de ese aumento, como lo iremos viendo en la clase, es que pues entonces ese colesterol se puede depositar en las membranas y puede formar una capa aterosclerósica. Muy bien, entonces obviamente ese colesterol eh, va a estar tanto en el interior de las células como en lo que nos habló el profesor en las clases pasadas, que son las lipoproteinemias. Allí entonces se van a encontrar los ésteres de colesterol. Entonces, como les hablaba, el 70% del colesterol que nosotros tenemos es endógeno, es decir, nosotros lo sintetizamos. Y el 30% viene de la dieta. Entonces, ¿cómo obtenemos ese colesterol de la dieta? Entonces va a haber una absorción, nosotros lo consumimos principalmente en los productos de origen animal, o sea, las carnes, también están en los lácteos, en los huevos, eh, pero también están en algunas semillas, por ejemplo, en frutos secos, ¿cierto? Como por ejemplo el maní o pues todas estas frutos secos que conocemos, que están en oferta en el mercado. Eh, y entonces ese colesterol se tiene que convertir en éster de colesterol para, para llegar al intestino, ¿cierto? Y poder estar en la micela, en esa micela que es la que nos va a permitir entonces entrar hacia la célula. Eh, para nosotros poder hacer esa micela, ya habíamos visto pues algo de eso cuando el profesor nos presentó los lípidos. Tenemos que recordar que esa micela va a estar conformada eh, por ácidos biliares. Esos ácidos biliares se van a producir en la vesícula biliar. Bien. eh, una vez entonces este colesterol, estas micelas, dentro de ellas va a estar el colesterol en el hilo, van a entrar a las células de la mucosa y entonces allí se va a convertir, pues tenemos entonces el colesterol y los ésteres del colesterol que luego van dentro de esos kilomicrones y van a la linfa como ya lo habíamos visto. Ahora, nosotros podemos eh, eliminar el colesterol a través de las heces en forma de colesterol, colestano, coprocostanol, colestatona y em, ácidos biliares. Un momento que no me está pasando. ¿Qué pasa? ¿Eh? A ver acá. Un momentico que, profe, que no sé por qué no me está pasando. ¿Eh? Ya. Bueno, entonces recordemos las funciones del colesterol. Las funciones del colesterol, como ya lo vimos en las diapositivas anteriores, tienen funciones estructurales, porque no solamente estamos hablando, pues aquí nos vamos a centrar en esa función metabólica, pero
el colesterol tiene grandes impactos a nivel estructural, como ya lo hablamos, es importante para la fluidez de membrana y en los procesos de señalización, en el cual no voy a profundizar. Nosotros nos vamos a centrar aquí en la función del colesterol como precursor. También quiero recordarles que dentro de la biosíntesis de los isoprenoides, entonces el colesterol se convierte en ese sustrato para tener diferentes eh, compuestos que son fundamentales, como son, por ejemplo, el cortisol, que es un glucocorticoide. Tenemos los, las hormonas como el estradiol, la testosterona, tenemos también la aldosterona. Entonces, fíjese que esas hormonas, esos compuestos, esos glucocorticoides van a estar pues influyendo en esa homeostasis de hormonal, endocrina, del metabolismo. Cuando este colesterol no está en su homeostasis, puede afectar la producción eh, de estos compuestos. Y de otro lado, cuando alguna de estas hormonas eh, no funciona o como por ejemplo sabemos que para ciertos tratamientos que actualmente se hacen pues, para muchas condiciones donde se colocan hormonas, eso pues puede tener grandes consecuencias en incidir en el metabolismo del colesterol. Aquí está entonces esta diapositiva que es un resumen muy interesante para que ustedes lo estudien, eh, que resumen todas las características y todo el impacto que tiene el colesterol. Todo lo que vamos a estar hoy mencionando está resumido en esta diapositiva. Vamos a mirarla. Por un lado, vamos a tener entonces, desde el punto de vista estructural, todo lo que tiene, ¿cierto? Es un esterol, es una cadena de carbonos alifática, es hidrofóbica, pero recordemos que también ese OH le da su parte hidrofílica, soluble en solventes orgánicos. La biosíntesis se da en el hígado, en el retículo endoplásmico liso. También es, desde el punto de vista metabólico, recordar que es a partir de ese acetilcoenzima A donde vamos a poder producir ese colesterol endógeno. Dentro de las enzimas que están en el metabolismo, que son como 21 enzimas, hay una que vamos a estar mencionando de manera eh, importante, que es la hidroximetil glutaril coenzima A, pero ya más adelantico vamos a ver por qué. Y pues ese colesterol, como lo mencionamos, ¿cierto? Estar en las membranas celulares, bueno, en muchas otras partes, pero aquí en plasma y por eso lo podemos detectar, ¿cierto? Y por eso el colesterol se convierte en un biomarcador que está dentro del, ¿cómo se dice? Ah, se me fue la palabra. Dentro del perfil lipídico cuando ustedes pues lo mandan a revisar en sus pacientes. Bueno, también aquí encontramos pues esto que es a nivel estructural, ¿cierto?
ya habíamos visto cómo puede ingresar a través de la dieta en el 30%. Aquí nos está hablando de la biosíntesis que se hace principalmente en el hígado. eh, Estamos hablando del control que es a través de la hidroximetilglutanil coenzima A reductasa. Es uno de los puntos de control, aunque no es el único. También habíamos visto que es para transportarse, ese colesterol no anda libre, sino que está dentro de las lipoproteínas. El metabolismo es hepático, lo eliminamos a través de la materia fecal, pero también es importante recordar que se puede reciclar y transformarse en ácidos y sales biliares. Y recordemos que esas sales biliares las utilizamos para hacer esas micelas que son fundamentales para que puedan entrar los lípidos y transportarse en la sangre y llegar a los tejidos. Bien, aquí tenemos esto que también es ya la parte de la aplicación, ¿cierto? Es el equilibrio de ese colesterol se va a dar por ese transporte de las lipoproteínas, ¿cierto? A través de el LDL y HDL, lipoproteínas de baja densidad y de alta densidad por su sigla en inglés. Ya habíamos mencionado también que hay el colesterol es sustrato de varias moléculas. También ya habíamos mencionado que el exceso de plasma, de colesterol en plasma, puede llevar a que haya un depósito y formar esa placa aterosclerósica, lo que conlleva a riesgo cardiovascular y cardiopatía. Eh, También el colesterol puede estar de manera abundante en otros tejidos, como por ejemplo el tejido nervioso, en la médula espinal, en el cerebro. Bien, eh, entonces dentro de esas funciones ya vimos que es precursor para las sales biliares, para el cortisol, aldosterona, la vitamina D, hormonas como la progesterona, estrógenos, testosterona, em, y bueno, muy bien. Entonces, a continuación vamos a ver la síntesis de novo o la producción de colesterol endógenamente que nosotros sintetizamos. Entonces, todas las células van a sintetizar colesterol a partir de coenzima A. Sin embargo, el principal productor de colesterol o la síntesis de colesterol se va a dar principalmente en el hígado. Eh, ¿Dónde ocurre esto a nivel del hepatocito? Ocurre en el citosol y en el retículo endoplásmico liso. Obviamente toda esta producción va a requerir del acetilcoenzima A, de coenzimas reductoras como el NADPH, nicotinamida adeninnucleótido fosfato y de ATP, adenosín trifosfato. O sea, tiene un costo energético importante. Entonces, aquí no vamos a detallar todas las reacciones, como lo hemos hecho en algunas vías, eh, pues por un lado porque es supremamente largo y por otro lado porque nos centramos en estas, y estas son las que voy a preguntar en el parcial, que son como esos puntos fundamentales para la producción de colesterol. Así vemos aquí el resumen donde la acetilcoenzima A, ¿cierto? Va a producir el mevalonato. A partir del mevalonato se hace un isopreno activado, se forma el escueleno y finalmente el colesterol. En esta diapositiva que tenemos acá,
que también es no está completamente todas las reacciones, porque como les digo, son como 21 reacciones, pero están esas enzimas que tienen un papel fundamental. Recuerden que vamos a darle eh, un papel protagónico aquí a la hidroximetilglutanil coenzima A reductasa pues por las implicaciones que tiene a nivel de la síntesis, pero además porque muchas de las terapias están orientadas hacia esa enzima, hacia la inhibición de esa enzima. Ay, ¿qué pasa? Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Cuáles serían entonces esas etapas de la síntesis del colesterol? La podríamos agrupar de la siguiente manera. Está la síntesis de mevalonato eh, a partir de coenzima A, la conversión de ese mevalonato en isoprenos, perdón, y finalmente la formación, finalmente no, y la condensación de esos isoprenos para formar el escualeno, que es uno de los precursores inmediatos anteriores a la formación del colesterol. Entonces, vamos a verlo acá. Entonces, en la siguiente diapositiva, perdón un momentico que voy a silenciar un momentico el micrófono, profe, que tengo que sonarme la nariz. Visto Natalia. Me disculpan, por favor. Bueno, entonces aquí vemos esta gráfica es del libro de Leninger. Aquí vemos entonces, ¿cierto?, cómo se va a producir a partir de ese acetilcoenzima el mevalonato. Fijémonos, aquí quiero en esta gráfica mostrar lo siguiente, ¿cierto? Tenemos que unas estructuras lineales, ¿cierto? El mevalonato, los isoprenos, ¿cierto? Y empieza entonces a través de varias reacciones en configurarse esta estructura, ¿cierto? Que, eh, que es el escualeno, ¿cierto? O va a dar paso al escualeno, pero que sigue siendo una estructura lineal, para ya luego convertirse en una estructura cíclica, ¿cierto? Donde se le hace eh, sus modificaciones y se convierte ya en esa estructura cíclica que es el colesterol. Entonces, miremoslo acá. Bueno, a continuación les voy a mostrar dos gráficas, cada persona escoge el que mejor le vaya, ¿cierto? Vamos a mirar la primera etapa, que es la de acetilcoenzima A, ¿cierto? Eh, Entonces, aquí tenemos, les voy a mostrar lo siguiente. Esta y la siguiente diapositiva son básicamente la misma, ¿cierto? Lo que pasa es que esta es como modificada y en español, ¿cierto? Pero esto es a partir de esta que es de Leninger, ¿cierto? Pero es exactamente la misma diapositiva. Entonces, bueno, tenemos el acetilcoenzima A. Ese acetilcoenzima A, entonces, a través de una tiolasa, recordemos que estas reacciones van a ser en el citosol, entonces van a
a mediar la reacción entre dos acetilcoenzima A y los va a convertir en acetoacetilcoenzima A. Seguidamente viene la hidroximetilglutanilcoenzima A sin tasa. Eh, lo que va a hacer es entonces que va a unir esta porción de la estructura a la acetilcoenzima A y el producto de esta reacción va a formar entonces el hidroximetilglutanilcoenzima A, específicamente pues el beta hidroximetil perdón, beta hidroxi beta metilglutanilcoenzima A, ¿cierto? Muy bien. Entonces, una vez tenemos este compuesto, vamos a tener el hidroximetil glutaril coenzima A reductasa. Aquí, esta enzima, por favor, vamos a ponerle mucha atención. Vamos a mirar algunas cosas que son fundamentales aquí en esta reacción. Y es que en esta reacción voy a pasar a la siguiente diapositiva y luego me devuelvo para hacerles aclaración de algo importante. Entonces, con este hidroximetilglutanilcoenzima A que tenemos, vamos entonces en presencia de la hidroximetilglutanilcoenzima A reductasa, si hablamos de reductasa, estamos diciendo que va a necesitar coenzimas reductoras. Entonces, en este caso es el NADPH. Fíjese usted que lo que está cambiando es esta estructura que se va a convertir, fíjese que es casi exactamente la misma molécula, solo vamos a cambiar esta parte de acá donde eh, se va a convertir en mevanonato. Voy a volver a la diapositiva anterior por lo siguiente. Porque nosotros podemos tener, ¿cierto? Ese hidroximetilglutanilcoenzima A, es decir, el mevalonato puede venir a partir de esta reacción de acá. Profe, Sí, Natalia. yo creo que usted tiene como el micrófono activado, si quiere lo puede apagar, no hay problema. Sí, qué pena, es que se escucha como mucho ruido que hay por allá. Disculpe usted. Bueno, entonces venía diciendo, ¿cierto? En el proceso como lo vimos en la siguiente diapositiva, ¿cierto? Es decir, que acetilcoenzima A se convierte en acetoacetilcoenzima A, ¿cierto? Eh, y luego vamos a formar el hidroximetil glutanilcoenzima A. Eh, a partir de este compuesto, entonces vamos a convertir por la hidroximetilcoenzima A el mevalonato. Vamos a la siguiente etapa. El mevalonato que se va a convertir en isoprenos activados. Igualmente para esta diapositiva tenemos dos, que es esta y la siguiente que es de Leninger, pero es la misma. Fíjese que en esta etapa, ya aquí es una etapa donde hay que invertir mucha energía, porque en el paso desde mevalonato
hasta esos isoprenos activados. Ya les voy a explicar por qué quedan activados. Vamos a gastar ATP. Entonces, voy a pasar a la siguiente y vuelvo acá, ¿vale? Entonces, tenemos el mevalonato, ¿cierto? Aquí vemos, eh, no nos tenemos que aprender todas estas enzimas, lo importante es que entendamos y veamos cómo a partir de este mevalonato activamos colocando unos fosfatos a la molécula hasta que quedan esos isoprenos activados. Entonces, igualmente, pues no vamos eh, no voy a mencionar específicamente cada una, pues les muestro aquí porque las vamos a llamar como quinasas, ¿cierto? Pero lo que nos va a decir aquí es una mevalonato, por ejemplo, 5-fosfo transferasa, que lo que nos está diciendo es que es una quinasa que le va a colocar un fosfato o va a transferir un fosfato del ATP, lo transfiere al mevalonato y entonces de esta manera nos queda como un 5-fosfomevalonato. Seguidamente, entonces viene otra quinasa, ¿cierto? Que va a tener el nombre de su sustrato, o sea, fosfomevalonato quinasa, y le va a colocar otro fosfato. Entonces queda como 5-piro, todos estos dos, piro, fosfomevalonato. Y seguidamente le va a colocar en otro lugar el fosfato. Me voy a pasar para la siguiente diapositiva para que lo entiendan un poquitico mejor. Entonces, veníamos aquí que se había convertido de mevalonato a 5-fosfomevalonato. Luego vamos a tener el 5-piromevalonato. Y aquí entonces se va a colocar en este carbono, o sea, en el carbono 3, otro fosfato. Entonces tenemos el 3-fosfo-5-pirofosfomevalonato. Entonces, aquí vamos a tener ya esos compuestos los vamos a tener al haberlos fosforilado. Podemos decir que tenemos estos isoprenos activados. Entonces, esos isoprenos activados son entonces el delta 3 isopentil pirofosfato y el 3,3 dimetil alil pirofosfato. Bien, vamos para eh, la tercera etapa. Esa tercera etapa entonces es la formación del escualeno. Fíjense que todavía nosotros tenemos una estructura lineal. Habíamos quedado en que teníamos esos isoprenos activados, el dimetil pirofosfato y el delta 3 isopentil pirofosfato. Eh, en otros contextos, pues aquí no vamos a hablar de ellos, sobre todo a nivel de, o sea, si estuviéramos en una bioquímica eh, para microorganismos, para industria, aquí este compuesto tendría gran importancia, pero no vamos a hablar de eso, que es este geranil pirofosfato. Pero no vamos a hablar de eso porque nosotros simplemente es un compuesto intermediario en esa formación de escualeno, ¿cierto? Bueno, entonces aquí lo que básicamente va a suceder es que vamos a empezar a modificar, ¿cierto? Esos isoprenos. Entonces, aquí tenemos cómo se va a convertir por una pironil, una preniltransferasa, ¿cierto? Vamos a convertir esto en geranil.
pirofosfato y luego esa proniltransferasa, ¿cierto? Nos va a colocar el otro isopreno, ¿cierto? El delta, isopentilpirofosfato, y tenemos como producto el fernesil pirofosfato. Fíjese que ya vamos teniendo, fíjese que va teniendo una estructura que nos va a mostrar, nos va mostrando una configuración estereoquímica, que es lo que va a permitir el anillo ciclado del colesterol. Bueno, ya aquí tenemos otra enzima que hace parte moduladora y reguladora que no tiene tanto relevancia como la hidroximetilglutaril reductasa, pero que también modula la vía, que es la escualeno sintasa. Esta escualeno sintasa específicamente lo que va a hacer es unir, va a quitar estos fosfatos de acá, eh, y vamos a necesitar coenzima reductora tipo NADPH y obviamente vamos a quitar estos dos eh, fosfatos. Por lo tanto, en el producto vamos a tener como pues cuando se da la reacción vamos a tener el pirofosfato, ¿cierto? Dos pirofosfatos y vamos a tener NADP. Ya aquí vemos esta estructura que es el escualeno, todavía es una estructura lineal. Vamos a pasar entonces a la cuarta etapa. Esa cuarta etapa, entonces, es esa conversión de escualeno hacia colesterol. Entonces, lo que vamos a tener es que es una serie de reacciones que van a ir modificando, eh, van a ir modificando la estructura para permitir que se pueda formar este anillo cíclico. Eh, Aquí tenemos una enzima que es la escualeno monoxigenasa. Dice que va a utilizar NADP. Mire que ya hemos visto que hemos utilizado NADP, hemos utilizado ATP, ¿cierto? Y entonces lo que nos va a dar después de estas reacciones y de unas enzimas que tienen, son funciones, pues son ciclasas específicamente, entonces nos va a dar este precursor que es el lanosterol. Ese lanosterol igualmente va entonces va a tener una serie de reacciones como descarboxilación, isomeración, reducción, también va a ser dependiente de NADPH y finalmente vamos a tener entonces el colesterol. Entonces, aquí esto es simplemente ilustrativo porque no les voy a preguntar ese detalle bioquímico estructural, pero es para que ustedes vean cómo entonces ese escualeno simplemente van cambiando las posiciones por las diferentes reacciones. Como dijimos, obviamente utilizando NADP, pues desde el punto de vista químico es muy bonito, ¿cierto? Y ya fíjese, aquí tenemos, está casi la molécula completa, como mencionamos, varias ciclasas y reacciones hasta que tenemos finalmente el colesterol, como lo vemos acá.
También les dejo una diapositiva de un librito que me regaló el profesor, donde está resumido todo esto que acabamos de decir. Mire, para nosotros no vamos a detallar aquí y pues además porque, como les digo, a nivel de otras profesiones es muy importante algunos de los compuestos que vimos, como el geranil, el fernacil, ¿cierto? Aquí nosotros nos vamos hacia el escualeno, el mevalonato, ¿cierto? Pero cabe recalcar que muchas de estas estructuras, ¿cierto? Son intermediarios de estos compuestos, son el precursores para producir muchas otras moléculas, ¿vale? Bien. Entonces, en resumen, podemos decir que la estequiometría de el colesterol es por cada mol de colesterol vamos a tener eh, 18 moles de acetilcoenzima A, 36 moles de ATP, 16 moles de NADPH y 6 moles de hidroximetilglutanil coenzima A. Ese es la estequiometría. Ahora, ¿cómo se da la regulación de la biosíntesis de colesterol? Entonces se da por retroinhibición, por las lipoproteínas plasmáticas, por las modificaciones covalentes de la hidroximetilcoenzima A reductasa. Por eso es tan importante. Yo vuelvo y le repito lo que digo en muchas clases. Nosotros por cuestiones pedagógicas decimos importante, principal, pero en realidad pues en la naturaleza no es así, no hay ni el más importante ni el principal. Simplemente va a depender de las fluctuaciones del sistema, de la concentración de sustratos, de esas homeostasis de los diferentes compuestos, donde ciertos compuestos cumplen como ese papel protagónico, y ese es el caso de la hidroximetilreductasa, hidroximetilcoenzima reductasa. También hoy en día ha tenido de manera importante y relevante lo que es el ciclo circadiano y hormonal. Han habido unos estudios muy, desafortunadamente no tenemos pues como tiempo para ver y discutir muchos de los artículos que hay, que tanto en modelos animales como en modelos humanos, y casualmente en lo del ritmo circadiano, los estudios que se han hecho en profesionales del área de la salud, pues por aquello de los turnos y de la actividad profesional que hacen. La regulación hormonal, muchos de los estudios, por ejemplo, se han hecho en lo que sucede en el colesterol, por ejemplo, en nosotras, las mujeres, cuando estamos en la menopausia. Bueno, y también tenemos unas regulaciones que son transcripcionales, ¿cierto? Y posttranscripcionales, es decir, la expresión génica, la modulación de la expresión génica eh, pues de las enzimas, principalmente, ahí sí cabe decirlo, eh, de la hidroximetil coenzima reductasa. Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Bueno, esta diapositiva me gusta mucho, la pregunta en el examen. Este extracto de acá es sacado de Leninger, ¿cierto? Entonces ya habíamos visto que a partir de acetilcoenzima A se provee mevalonato, ¿cierto? Y finalmente el colesterol. Esto es como nosotros normalmente lo vamos a producir en el hígado, en todas las células, pero principalmente en el hígado. Entonces, resulta que cuando tenemos ese hidroximetilglutaril coenzima A,
Para convertirlo a mevalonato necesitamos la hidroximetilcoenzima reductasa. Entonces, la expresión génica de esta enzima va a estar mediada por muchos factores. O sea, lo que va a modular que se exprese esta enzima va a estar entonces, por ejemplo, hormonas, o sea, todos los factores que acabamos de mencionar, hormonas, ciclos circadianos, hormonales, incluso de la alimentación, son los que van a decirle a esos genes préndase o apague. Los que normalmente nosotros tenemos, o sea, en nuestro metabolismo normal, está la insulina, ¿cierto? Que va a promover la expresión y el glucagón que va a detener o enlentecer ese, eh, esa, esa regulación de, de la vida, ¿cierto? Entonces, la insulina, tenemos dentro de esa modulación que está asociada, esa modulación, regulación covalente por modificación covalente, está directamente relacionada con la regulación de la expresión génica. ¿Por qué? Porque la insulina va a promover la desfosforilación de esa hidroximetil, eh, eh, la desfosforilación de la hidroximetilglutaril coenzima reductasa, ¿cierto? Entonces, lo que va a hacer es que la va a activar, pero cuando la está activando, entonces está indicando qué pasa con la expresión génica. Si se enlentece, como se está activando, ¿cierto? Para que se produzca más a nivel del núcleo, porque es una enzima, una proteína de actividad enzimática. Y el glucagón entonces va a promover la forma fosforilada inactiva de la enzima. Recordemos que muchos de los medicamentos, de las estatinas, el blanco es esta enzima, ¿cierto? Inhibir la acción de la hidroximetilcoenzima reductasa. Bueno, entonces también vamos a tener, eh, en ese paso de mevalonato a colesterol, ¿cierto? Vamos a tener, lo, la modulación a nivel intracelular de ese colesterol. Porque cuando nosotros tenemos entonces ese colesterol intracelular que normalmente va a estar viajando, ¿y cómo va a estar viajando? Va a estar viajando a través del LDL, que es lo que, pues así lo llaman, aunque es erróneamente, pero así lo llaman. Entonces, de ese colesterol, eh, de esa lipoproteína de baja densidad, eh, que es lo que llaman el colesterol malo. Bueno, entonces, cuando nosotros tenemos esta modulación de esta enzima, ¿cierto? Por ejemplo, a través del medicamentos o porque hay una regulación a través de esa expresión génica o por ejemplo el incremento de esta enzima. Es decir, las múltiples, eh, los múltiples factores, entonces nosotros vamos a estar modulando el colesterol endógeno, el colesterol endógeno. Por eso es que cuando uno tiene ligeramente aumentado, cuando un individuo tiene ligeramente aumentado el colesterol, sería suficiente con un control de la dieta, con un control o un aumento de la actividad física,
con una modificación de los hábitos de vida, o sea, higiene en el sueño, ¿cierto? Porque, por ejemplo, voy a hablar algo, qué pena pues, profe, lo que voy a decir, pero eso ya está, pues, es comentado en ciencia. ¿Qué pasa? Hoy en día, nosotros evolutivamente no hemos cambiado eh, para los individuos que somos, en los cuales deberíamos, cuando se acerca la noche, ¿cierto? Vamos a entrar en esa, no vamos a estar en un estado de vigilia, sino que vamos a entrar porque no hay luz, o sea, estoy hablando antes de que existiera la luz, entonces entraríamos en sueño, no habría luz, y entonces hay una serie de eh, eventos biológicos, celulares e intracelulares, incluso de la misma microbiota, que se van a modificar, ¿cierto? Van a hacer sus funciones. Resulta que hoy en día estamos con un exceso de luz. Pero además de eso, por ejemplo, pues muchas veces nos trasnochamos viendo, trabajando en el computador, viendo televisión o viendo series o las redes sociales, ¿cierto? Y el cerebro lo que va a entender, lo que entiende el cerebro es que está de día. Y al entender que está de día, entonces modifica toda esa cronobiología, ese ritmo circadiano. Y lo menciono acá porque eh, cualquier persona que tenga ligeramente aumentado el colesterol, inmediatamente se le mandan estatinas. Creo que ahorita vamos a ver unas diapositivas sobre eso. Le mandan estatinas, ¿cierto? Y las estatinas tienen sus efectos secundarios. Y pues claro, es una manera muy cómoda y pues el paciente hasta se siente satisfecho, pero no cambia sus hábitos de vida. O sea, en la dormida, en la actividad física, en la alimentación. Entonces sigue promoviendo todo este tipo de, de situaciones que va a promover la producción de ese colesterol endógeno más el que consume en la dieta. Bueno, no sé si quiere decir algo, profe. Me parece excelente esa intervención, Natalia. Usted lo condensó muy bien. El problema es la cronobiología. Estamos alterando la cronobiología desde que se inventó la luz artificial. Estamos o sea, estamos dañando esa cronobiología que toda la vida desde que somos humanos nos ha acompañado. Me parece muy interesante su intervención. Sí, profe, y que eso pues no es un discurso del más allá ni del más acá. O sea, eso es bajo No, estudios científicos, profe. O sea, ustedes, claro, no, eso es cierto, la cronobiología es una rama de investigación muy importante. no, pero además de eso, lo que yo quiero resaltar y que en estos chicos que están oyendo esta clase, es esa, yo no sé cómo llamarlo, profe, o sea, esa medicalización de la medicina. O sea, usted tiene cualquier cosita alterada y ahí mismo medicamento y medicamento, ¿cierto? Cuando, o sea, pues obviamente que es más cómodo y todo eso, profe, pero es que lo que no le cuentan a uno es el otro lado de la moneda. Y el otro lado de la moneda es que de todas maneras los medicamentos y la farmacología es de las cosas más maravillosas que ha, que ha creado, ha descubierto el hombre. Pero también, obviamente, son estrategias que no son naturales, son estrategias que tienen efectos adversos y que esos efectos adversos, pues, o sea, arreglan unas cosas pero dañan otras. Eso es cierto. Y la medicalización excesiva se nota muy marcada en el caso de las alteraciones del colesterol, lo que usted dice, a todo el mundo le mandan estatina.
Por Exacto, cualquier elevación, así sea leve del colesterol, lo primero que le mandan es estatinas. Y exacto, si no mejora, dele otra pastilla de estatinas. exacto. Eso me O parece sea, muy bien lo que usted dice. esas estatinas es un maravilloso descubrimiento, pero eso sería para colesteroles. Mire, la semana pasada me encontré con personas que tienen el colesterol, triglicéridos en 3000, profe, Imagínense. y el colesterol en 600. O sea, para Sí, ahí es una bendición, es una maravilla esos químicos, porque eso es una sí. enfermedad genética familiar. Ajá. Pero que si a mí se me suben 250, porque es que yo me paso sentada viendo televisión, no hago ejercicio, no camino. Si voy a ir a 3 cuadras, cojo un taxi. Pues estoy poniendo un caso dramático. Comiendo a toda hora, porque ninguno de los alimentos es malo, ni el chicharroncito, ni no, no. Ninguna de esas cosas es mala. Lo malo es el exceso y la forma de vida que usted tuviera. Si usted tuviera una buena actividad física, usted eventualmente, pues no todos los días, pero podría comerse su chicharroncito, su fritico y eso. Bueno, aunque ahí hay otras cosas que tendríamos que discutir. Pero, o sea, no es como de ser, eh, o sea, no, porque también entonces ahora hay como ese problema de medicina, de esa persecución que todo es malo y todo. No, es más bien como hacer conciencia y qué rico que los médicos y las personas de la ciencia de la salud que tenemos acceso a esta información podamos entender por qué. Esta diapositiva la traigo acá porque precisamente, ¿cierto? Nos vamos, ahorita tengo una diapositiva que tiene que ver con las estatinas, que ahí le voy a pedir, profe, porque usted habla muy bueno esa parte de las estatinas, ¿cierto? Es pensar de que nosotros tenemos un colesterol, sí, el que consumimos de la dieta, y sí, se ha dicho mucho, no, una dieta sana y todo eso, pero es que nosotros sintetizamos el colesterol, nosotros lo producimos, y cuando nosotros estamos, eh, cuando nos dan esos medicamentos, no estamos atacando lo que estamos consumiendo del organismo, sino el que estamos produciendo endógenamente. ¿Es así, profe? Sí, así es, correcto. Así es. Vea, yo les traigo estas dos diapositivas. Obviamente, ustedes no se lo tienen que ni aprender ni nada, sino que el que alguno de los estudiantes de acá le gustará le gustará la molecular, le gustará y para que se antojen un poquito, porque no es tan sencillo como o sea, las actividades moleculares, bioquímicas y moleculares, porque las dos van de la mano, no es aislado. Nosotros estamos en la parte de arriba, que es los compuestos, y como lo mencionaron, y usted como médico, eso. Pero lo que usted se tiene que llevar a la cabeza y que es la idea que yo presento estas dos diapositivas, esto está representando qué pasa aquí. Esto es lo que es la regulación transcripcional. Es decir, nosotros tenemos toda una maquinaria de sustratos y de proteínas que van a producir, van a activar esos genes y van a producir proteínas. Esas proteínas y va a hacer una señalización porque le va a decir qué se expresa a nivel del retículo endoplásmico liso, ¿cierto? Y que se va a expresar a través de, en el sistema, en el aparato de Golgi y en las vesículas para poder que se expresen, como por ejemplo acá, los receptores de LDL. Es una sincronía desde las proteínas. Yo no le voy a hablar nada de este detalle, pero esto es bellísimo. Yo les digo que, yo les dejo ahí unas diapositivas de antojo. Entonces, cuando no solamente es el consumo, sino que son las hormonas, todo lo que comemos, es como como, perdóneme la expresión, profe, porque es como vulgarizar estos eventos, pero es para que ellos no le cojan pereza a esto. Es como
la, la acción de una orquesta, ¿cierto? Cuando uno escucha una música que es una orquesta, si falta uno de los instrumentos, por pequeño que sea, no va a sonar la pieza musical. Entonces es como eso, ¿cierto? Y todo va a estar regulando, no es una sola actividad, sino desde el núcleo mismo, desde lo transcripcional hasta después de que se transcriba, que va a tener un impacto grandísimo, ¿cierto? Eh, esta también me gusta mucho, no la voy a preguntar, obviamente, pero es para que la tengan en cuenta, sobre todo los receptores de LDL, para los que se vayan a dedicar a endocrinología, ginecología, porque estos receptores de LDL tienen un gran impacto, por ejemplo, en las mujeres menopáusicas, ¿cierto? Y es lo que hace que las mujeres en la menopáusica empiecen a presentar una hiperlipidemia, sobre todo en un aumento, por ejemplo, de LDL, ¿cierto? Disminución del HDL. También tenemos aquí, eh, tampoco voy a preguntar nada de esto, pero quiero ponerlo como antesala de la hidroximetilglutarilcoenzima A, que la voy a preguntar de muchas formas en el examen, ¿cierto? Porque, bueno, esto que vemos aquí es cómo se transcribe a nivel, o sea, desde la información que está en el núcleo hasta cómo va pasando, ¿cierto? Cómo se va modificando. Esto son proteínas que están a nivel de las membranas de estas organelas, o sea, del retículo endoplásmico, del aparato de Golgi, y cómo ellas son como, o sea, hacen como una señalización. Es decir, que esos proteínas van a detectar y van a hacer que se promueva o se inactive la producción de esa hidroximetil coenzima A. Entonces, eso es lo que ocurre naturalmente, ¿cierto? Por ejemplo, entonces, cuando el colesterol es abundante, ¿cierto? El factor de el SRP, esto pues es una sigla en inglés que es proteína de unión al retículo endoplásmico liso, ¿cierto? Queda secuestrado en el retículo endoplásmico. Y cuando la concentración disminuye, entonces ese SRBP va hacia el aparato de Golgi, donde va a cortar esas, pues va a hacer un clivaje, un corte de esas proteasas. Y eso es lo que va a mantener esa regulación, ¿cierto? De la enzima. ¿Qué sucede? Vienen las famosas familia, porque son muchos medicamentos de estatinas. Esas estatinas, entonces acuérdense que la hidroximetilglutarilcoenzima A está antes de que se produzca el mevalonato. Entonces, esa familia entonces está con bactatina, bueno, simvastatina, pravastatina, lovastatina, ¿cierto? Entonces, lo que está haciendo el efecto que hace estas estatinas es inhibir esa hidroximetil, ay, glutaril coenzima A. Profe, me gustaría si usted me complementa. Sí, exacto. Es que esa enzima que usted mencionó es la que regula la síntesis total del colesterol, la HMG-CoA reductasa. Y estas son unos potentes inhibidores de esa enzima. Pero, así como usted decía hace un rato, las estatinas se prescriben como si fueran dulces. O sea, tómese tanto de estatina, si vuelve a los 8 días, tome más estatinas. Por cualquier alteración mínima del nivel de colesterol, tome estatinas. Pero estas sustancias interfieren
muchas vías metabólicas que se derivan a partir de la síntesis del colesterol. Usted acaba de explicar la síntesis de colesterol, pero a partir de la síntesis de colesterol, o sea, de mevalorato en adelante, de ahí se derivan varias vías metabólicas. Por ejemplo, de ahí se deriva la síntesis de ubiquinona, que es la coenzima Q, que necesitamos en la membrana mitocondrial interna. Ahí estaba en una de las diapositivas y lo vio. Exacto, entonces las estatinas inhiben la síntesis de coenzima Q y eso a nivel muscular puede ser muy perjudicial porque es que se inhibe la cadena respiratoria, que es la que promueve la síntesis de ATP, como hemos revisado ya en otras ocasiones. O sea, las complicaciones a nivel de fisiología muscular por las estatinas, eso ya está completamente demostrado. Pueden generar miopatías severas, porque se inhibe la síntesis de ubiquinona, que es la coenzima Q. Se inhibe la síntesis de doricol fosfato. El doricol fosfato es un intermediario muy importante que participa en la síntesis de glicoproteínas y de glicolípidos. Y ese doricol fosfato se sintetiza a partir de una derivación de la síntesis de colesterol. O sea, las estatinas, lo que usted decía ahora, para casos específicos como son trastornos genéticos donde el colesterol está extraordinariamente elevado, bueno, eso es una droga extraordinaria en esos casos. Pero que un paciente tenga un colesterol de 200 y ahí mismo tenga sus estatinas, eso me parece una exageración. Sí, y además, profe, creo que no nos estamos dando cuenta los que trabajamos en el área de la salud, o sea, las implicaciones que tiene usted dar un medicamento que tiene unos eh, efectos adversos importantes, pero que además de eso, usted está promoviendo esa, ¿cómo es que yo no sé cómo llamar eso? Como no concientizar y educar a las personas que realmente nosotros como seres biológicos estamos hechos no para estar quieto, ni pues como le digo, como, como si fuéramos de otra composición. No, nosotros somos un ser biológico que evolutivamente no es que hayamos cambiado mucho en miles de años. Entonces, ahora en los últimos 50 años la vida ha cambiado dramáticamente, pero por dentro nosotros seguimos, o sea, los metabolismos no han cambiado dramáticamente. Entonces, cuando nosotros estamos dando y promoviendo estos medicamentos, estamos llevando a que pues a un colectivo yo no sé, se dirá de falta de conciencia, no sé. Es decir, para mí, dar estos medicamentos de manera indiscriminada es como dar falsas expectativas a un paciente, porque por más estatinas que sea, el individuo va a seguir con sus hábitos de vida y puede que los, si llegará, profe, a mantener, pues los valores en el laboratorio dan buenos, pero todos los otros efectos que se están dando, ¿qué? Eso no hay un biomarcador Sí, de eso. correcto. Hasta ahora, pues. Además, hay un lado oscuro que lo han mencionado muchos investigadores a nivel mundial. Las estatinas, el negocio de las estatinas, la producción y venta de estatinas genera millonarias ganancias, multimillonarias ganancias a las compañías productoras de esas estatinas. ¿Por qué han denunciado un lado oscuro? Porque si usted mira retrospectivamente, hace 20 años, tener un colesterol de 250 era normal.
Después se reunieron una serie de investigadores y decidieron que había que rebajar de 250 a 200. Cuando se rebajó de 250 a 200, millones de personas se convirtieron automáticamente en pacientes. mm, Después se reunió otro grupo de investigadores y dijo, no, 200 no, bajémoslo a 150. Entonces, en este momento se considera que todo lo que esté por encima de 150 es hipercolesterolemia. Y ocurrió lo mismo cuando se bajó de 200 a 150, millones de personas se convirtieron automáticamente en pacientes de estatinas. exactamente. Entonces, varios investigadores a nivel mundial, sobre todo europeos, han denunciado que eso es una jugada de La la farmacéutica. medicina, de las farmacéuticas, para meter millones de personas dentro del grupo de consumidores de estatinas. Que cómo así, que hace 20 años 200 era normal y que ahora es anormal. Eso hay una discusión que casi nunca se plantea públicamente, pero que está indicando que hay un lado oscuro alrededor de las estatinas. Mm, exactamente. Bueno, gracias, profe. Es que a mí me gusta mucho cuando usted nos habla de esto. Bueno, ¿Listo, Natalia? aquí les dejo pues otro resumito, o otro resumen, y aquí pues vamos a hablar es sobre la excreción del colesterol. Entonces, pues el colesterol no puede oxidarse a CO2 y a agua, como lo hemos visto en otros combustibles o macromoléculas, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo lo excretamos? Y aquí hay una cosa que no está directamente eh, en esta diapositiva, pero que la menciono porque cada día, y cuando ustedes sean médicos, a medida que va pasando más el tiempo, más van a estar escuchando este tema que tiene que ver con la microbiota, ¿cierto? Porque nosotros, como se los dije en la clase de microbiota, pues cuando hablé del tema de microbiota, nosotros ya no somos, no nos concebimos como seres independientes y como que los otros microorganismos están por allá y son de otro mundo. No, nosotros ya somos holobiontes porque la vida es incompatible sin esos microorganismos. Porque hay muchos compuestos que nosotros no podemos sintetizar en la concentración que necesitamos, o sea, que necesitamos de esa microbiota, ¿cierto? Entonces ahí le doy énfasis a eso. Entonces, lo que va a suceder es que ese colesterol que vamos a, para excretarlo, ¿cierto? Va a sufrir una oxidación y se va a convertir entonces en lo que, bueno, antes vamos a, quiero decir algo. Las flechitas que están en naranja es lo que se da a nivel hepático y la azulita es lo que se da a nivel intestinal, ¿vale? Entonces, nosotros ese colesterol entonces se va a convertir en un ácido biliar primario, el ácido cólico, y ese ácido cólico entonces por la microbiota. De ahí es la importancia de nosotros quitar ese antropocentrismo. No, por una deshidroxilación de la microbiota se va a convertir en ácido deoxicólico, el DO. Entonces, ese ácido, que ya es lo que llamamos un ácido biliar secundario. Entonces, ese DOC o ese ácido deoxicólico en el hígado por conjugación, ¿cierto? Se va a convertir en glicodeoxicólico o tauro deoxicólico. Es decir, por una conjugación
con glicina, glicodeoxicólico, glicodeoxicólico, o por la taurina en ácido taurodeoxicólico. Eso va a ser a nivel hepático. Ahora, a través de la microbiota, y una cosa muy importante, acuérdense que esos ácidos biliares son muy importantes, esas sales biliares son muy importantes en el metabolismo. Entonces, la microbiota va a mantener una homeostasis de la producción de esos ácidos biliares. Bueno, por otro lado, eso es de ese ácido deoxicólico. Veníamos en esta dirección con este ácido biliar secundario. Ahora, con respecto al ácido biliar primario, o sea, el ácido cólico, que es el que está en esas sales biliares que están en las micelas, ¿cierto? Entonces, por conjugación se van a convertir en el hígado, en ese ácido glicólico y en ese ácido taurocólico, ¿cierto? Ahora, a partir de este ácido glicólico y de ese ácido taurocólico, la microbiota por una deconjugación, entonces va a producir el ácido cólico. Mire que ahí hay una homeostasis. Ahora, a partir de ese ácido glicólico y el ácido taurocólico, las bacterias, ciertas poblaciones van a convertir esto en ácido glicodeoxicólico y ácido taurodeoxicólico. Es decir, que en resumen, ¿cierto? Tanto eh, eh, nuestras funciones endógenas propias de nuestro organismo, más las acciones que hacen las bacterias en estos compuestos, entonces hacen una homeostasis que permitan la excreción y la reutilización de ese colesterol. Es decir, dentro de la excreción del colesterol también está la reutilización. Aquí vemos entonces los ácidos biliares, ¿cierto? No voy a entrar en detalles de esto, ¿cierto? Aquí tenemos había el ácido cólico, el ácido taurocólico, ¿cierto? Y en esta diapositiva no se tienen que aprender nada de esto, solamente quiero mencionarles algo que es importante. Entonces, básicamente, lo importante de esta diapositiva es que usted sepa que a partir del colesterol es que nosotros vamos a producir los diferentes ácidos biliares. Que esos ácidos biliares van a tener una serie de reacciones donde van a participar citocromos, es decir, componentes de la familia de los citocromos P450, que eso se convierte en un factor muy importante relacionado con otro tipo de enfermedades, ¿cierto? Mm, Bien. Eh, bueno, aquí es para mostrar simplemente que principalmente esos ácidos biliares se van a convertir en todo. Estas son sacadas de el libro de Leninger. Entonces, ácido taurocólico y el ácido glicólico, ¿cierto? Miremos acá. Esta diapositiva me gusta mucho. Esta sí es de internet. Entonces, nosotros tenemos aquí, este es el duodeno, el intestino, y tenemos el hígado. Entonces, nosotros, y aquí tenemos la bilis, la vesícula biliar. Entonces, esos ácidos vamos a producir unos de, a nivel del hepático, ¿cierto?
Pero muchos de estos ácidos biliares cumplen sus funciones, son eliminados a la materia fecal, aquí son modificados y son reciclados. Mire que se reciclan, se vuelven a absorber y vuelven como ácidos biliares para cumplir las diferentes funciones. Aquí lo pueden ver ustedes también en esta diapositiva que es muy elemental, pero que me gusta mucho, ¿cierto? ¿Por qué me gusta? Porque tenemos entonces el colesterol, vamos a formar los ácidos biliares primarios por conjugación, esto es a nivel del hígado, eso va a través de la sangre porta, ¿cierto? Y el conducto biliar va al intestino, las bacterias por deconjugación eh, van a producir esos ácidos biliares primarios y secundarios que vuelven a través de la vena porta, ¿cierto? Al hígado. Bueno, ya habíamos mencionado lo de los isoprenos, ¿cierto? Y los isoprenos, ¿por qué son importantes? Porque son importantes para la producción de muchas de las hormonas, ¿cierto? Aquí tenemos, esto es simplemente, no se tienen que aprender todas esas reacciones, simplemente para que sepamos que a partir de colesterol podemos hacer la biosíntesis de aldosterona en las células glomerulosas de la corteza suprarrenal. Es a partir de colesterol que podemos hacer todas estas modificaciones hasta tener esta hormona que es la aldosterona, pero que también en esas reacciones vamos a tener progesterona. También quiero ilustrarles que a partir de ese colesterol vamos a producir andrógenos que se van a convertir en testosterona. A partir de la testosterona podemos producir estrógenos como es el estradiol, ¿cierto? Y, eh, y bueno, estamos en el colesterol, es el cortisol que también está ahí, ¿cierto? También esas reacciones se van a dar a partir de colesterol. Vamos a tener una biosíntesis de cortisol en las células fasciculadas de la corteza suprarrenal. En las células, vemos acá, tenemos el colesterol, vamos a tener también progesterona, pero vamos a tener también cortisol, es decir, es la diversificación de la célula la que nos va a producir finalmente un cortisol o nos va a producir progesterona, aldosterona, ¿cierto? Entonces, fíjese cómo el colesterol tiene un gran impacto porque es ese sustrato primario para la producción de esas hormonas. Por eso el colesterol, eso se ha hablado en muchos entornos, las implicaciones, ya lo vemos por ejemplo también en la vitamina D, que se llaman como parahormonas. Bueno, y tenemos entonces la biosíntesis de estrógenos en células de la teca y de la granulosa del ovario, ¿cierto? Entonces, a partir de colesterol vamos a tener estrógenos, vamos a tener testosterona y vamos a tener, pues, estradiol. Listo. Ah, hay unas reacciones que son importantes en el colesterol, que son las reacciones de esterificación del colesterol, ¿cierto? Y tenemos hay dos enzimas que son muy importantes para esta esterificación, que es lo que va a permitir hacer todo este metabolismo, y es las reacciones intracelulares y extracelulares. Entonces tenemos las intracelular, que es a través de la acilcoenzima colesterol aciltransferasa, el ACAT,
y a nivel de circulación, que es la lecitin, colesterol, aciltransferasa. Lo que está haciendo estas dos enzimas es que nos van a esterificar, es decir, nosotros tenemos aquí 1H y nos esterifica, nos convierte este colesterol en ésteres de colesterol, que es lo que van a permitir pues muchas de las reacciones que ya vimos en los otros temas de lípidos. Bueno, eh, quería como mostrarles que a partir entonces de ese colesterol, y ya vimos entonces que están las hormonas, ya vimos que están los ácidos biliares, la vitamina E, pero nosotros tenemos un compuesto que es anterior a que se produzca el colesterol, que es ¿se acuerda que lo vimos por allá que son de esos eh, isofrenos activados, que es el delta 3 isopentilpirofosfato? Este compuesto es precursor, miren queridos estudiantes, miren esto que es una belleza, porque a partir de este compuesto podemos hacer, mire, eh, hormonas, incluso en plantas, pues, carotenoides, vitamina K, E, A, muchos de los compuestos, ¿cómo se llama? Fitocompuestos, pues, eh, las quinonas, otros isoprenos, bueno, etcétera. Muy bien, hasta aquí llegó lo de en la parte del colesterol. Quiero hablarles ligeramente, muy resumidamente, vamos a hablar sobre, basados en que precursores de estas vitaminas, del colesterol como precursor de estas vitaminas, vamos a hablar un poquito sobre las vitaminas liposolubles. Recordemos que las vitaminas liposolubles son la vitamina A, el transretinol, la vitamina D, el colecalciferol, la vitamina E, que es el alfa-tocoferol, y la vitamina K, que es la filoquinona. Recordemos que estos compuestos pertenecen a los terpenos, es decir, entre los terpenos están el colesterol, el ácido biliar, los esteroides, que ya lo vimos, y están las vitaminas liposolubles. Por eso hoy en día, como les digo, muchas de estas vitaminas, ya las vitaminas liposolubles, pues de hecho hay como varios grupos a nivel de los científicos y académicos, unos que los mencionan a estas vitaminas como para hormonas y otros pues como lo que son vitaminas liposolubles. Yo no sé, profe, si usted sepa algo de eso o haya leído pues. No, 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 no tengo nada ahí que decir, Natalia. Ah, bueno. En todo caso, pues, o sea, por lo menos para la vitamina D, sí es claro que ya está catalogada pues como para hormona. Es decir, muchas de las manifestaciones clínicas que uno puede tener son, porque eso se ha estudiado mucho, eso se empezó a estudiar sobre todo después del COVID, pero pues ya se venía estudiando, pero se le dio como mayor ímpetu después del COVID. Sobre todo porque la mayoría de nosotros tiene deficiencia de vitamina D. Porque recordemos que es a través de los rayos ultravioleta, de los UV, ¿cierto? Que se da esa activación para la síntesis de vitamina D. Entonces, como viene un fenómeno hace un tiempo de que todos nosotros para salir a la calle, porque si no nos echamos antisolar, ¿cómo se llama? Sí, crema Protector, protector solar. protector antisolar, entonces nos va a dar cáncer de piel, ¿cierto? Por esa exposición a, a esos rayos UV. Entonces, como tenemos esas pantallas químicas, entonces no estamos expuestos. Entonces, la mayoría de nosotros tenemos deficiencia de vitamina D o incluso está borderline
es decir, en el límite inferior de la vitamina D. Y eso tiene una cantidad de consecuencias. Bueno, esta clase no es de vitaminas, pero quería mencionar eso para que ustedes lo tengan en cuenta con sus pacientes. Bueno, eh, quería también mencionar, voy a activar todo esto acá, y es porque resulta que dentro de las grasas tenemos eh, lo que es la síntesis de los fosfolípidos. Los fosfolípidos son un tipo de grasas complejas que están compuestas, pues, por fosfatos, ¿cierto? Y por lípidos o por otra serie de compuestos. Entonces, o sea, hay una gran cantidad de estos fosfolípidos que los fosfolípidos son uno de los compuestos más abundantes en las membranas, no solo en la membrana celular, sino en las membranas de las organelas. Pero esta gráfica que está aquí es del libro de Matthews. Pero, sobre todo, que esos lípidos, ¿cierto? Van a tener como diferentes compuestos y entonces, pues vamos a tener lo que son los esfingolípidos. No, aquí no vamos a ver nada desde el punto de vista estructural, pero resulta que todos estos compuestos que vemos aquí, los esfingolípidos, hay una serie de compuestos que hacen parte fundamental de las membranas, sobre todo de las membranas como las membranas, las del sistema nervioso, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, la ceramida, que pues no quiere decir que esté exclusivamente en esas células, pero que cuando están todos estos glucolípidos, gangliósidos, es decir, que son lípidos que están con carbohidratos o con aminas o con fosfatos, ¿cierto? Cerebrósidos, gangliósidos, que se encuentran en un gran grupo que es los glucoesfingolípidos o están los glucocerebrósidos, ¿cierto? Nosotros tenemos mecanismos específicos tanto para la síntesis como para degradarlos. Y para esa degradación, entonces, pues existen una serie de vías, sobre todo, esto se hace sobre todo a nivel de los lisosomas o a nivel de los perixosomas para la degradación de estos compuestos. Cuando estos compuestos se acumulan, entonces obviamente van a haber una serie de degradaciones, pues dependiendo el compuesto, y pues van a causar obviamente enfermedad. Todas esas enfermedades son errores innatos del metabolismo, son genéticas, o sea, no son enfermedades frecuentes, pero están entre nosotros. Bueno, eh, tenemos entonces este tipo de lípidos, ¿cierto? Que es, por ejemplo, la fosfatidilcerina, ¿cierto? La fosfatidilcolina, compuestos que van a dar origen a algunos lípidos que van a ser parte fundamental de las membranas, como por ejemplo en el eritrocito, ¿cierto? Tenemos dentro de los esfingolípidos, esos esfingolípidos a partir de palmitoilcoenzima A, ¿cierto? Ese es es un ácido graso de 16 carbonos, y a partir de él, junto con este aminoácido que es de serina, podemos entonces dar pie a que se produzcan entonces todos estos esfingolípidos, glucocerebrósidos, gangliósidos, que son pues tan importantes.
por ejemplo, en las membranas del sistema nervioso. Tenemos los glicoesfingolípidos, ¿cierto? Aquí tenemos incluso, no sé, bueno, en esta diapositiva no se ve porque este es del libro de Marx, pero tenemos que recordar que estas son macromoléculas que van a estar compuestas por también se llaman glucolípidos, ¿cierto? Que están compuestos por carbohidratos y por una parte lipídica. Eh, Aquí tenemos, por ejemplo, estos son los gangliósidos, los GM1, GM2, ¿cierto? Ellos es muy interesante porque en ese catabolismo, en esa que se da, como les digo, a nivel del lisosoma y perixosoma, en ese catabolismo de estas macromoléculas se van a obtener eh, pues una serie de estas moléculas complejas que vamos a necesitar para las para nuestras células, por ejemplo, como ya lo habíamos mencionado, nerviosas. Bueno, tenemos también esto, que son los eicosanoides, que son derivados del ácido araquidónico. Eico significa 20, ¿cierto? Son estos compuestos que tienen más de 20 carbonos y aquí tenemos entonces las prostaglandinas, los trombosanos y los leucotrienos. Entonces, a partir de ese ácido araquidónico, entonces vamos a tener la formación de prostaglandinas, ¿cierto? Esas prostaglandinas que son moléculas que que tienen que ver con la vasodilatación, con la inflamación, pues tienen muchas funciones a nivel de los procesos de inflamación, del dolor, ¿cierto? Y que muchos medicamentos tienen, tienen como blanco, ¿cierto? La modulación de estas prostaglandinas, ¿cierto? Como es el caso del dolor, o sea, como por ejemplo la aspirina o como por ejemplo, eh, ay, se me fue este medicamento. Bueno, también tenemos los tromboxanos. Esos tromboxanos, ¿cierto? Entonces están implicados en la agregación plaquetaria y en la vasodilatación, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, estos de acá, que van a estar involucrados en vasoconstricción, en la contracción del músculo liso, vamos a tener que estar en las secreciones eh, del ácido del estómago, en las contracciones, por ejemplo, uterinas. Bueno, los tromboxanos, se me pasó uno ahí, perdón. Y los leucotrienos, ¿cierto? Los leucotrienos que van a estar, los leucotrienos que van a estar, sobre todo, por ejemplo, en los procesos febriles, en los procesos de contracción uterina, en la broncoconstricción. Entonces, estos pues son compuestos que vienen derivados del ácido araquidónico. Bien, en cuanto aquí ya para terminar y cerrar, quiero mostrarles una aplicación clínica, ¿cierto? Entonces, ya vimos que en las aplicaciones clínicas, entonces vamos a tener eh, la importancia que tienen los inhibidores de la hidroximetilcoenzima reductasa,
¿cierto? La medición de las concentraciones plasmáticas del colesterol, la restricción a nivel de dieta del colesterol para el manejo de esas hipercolesterolemia, la saturación de las grasas de la dieta y la hipercolesterolemia familiar, que ya pues son enfermedades que son genéticas y que tienen pues tienen gran, eh, realmente son raras, pero que tienen un impacto importante. Bueno, entonces aquí tenemos bueno, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, yo aquí voy a presentarle el caso clínico y aquí voy a dejar unas preguntas para que ustedes las respondan. Entonces, tenemos un paciente masculino de 36 años con una hipercolesterolemia familiar. La dieta más o menos consume más o menos 600 miligramos al día del colesterol. Tiene el colesterol en 330 miligramos por decilitro. Tiene el LDL elevado, ¿cierto? Eh, lo tiene en más de 300. Eh, bueno, ahí no lo dice, pero se los menciono yo. Me faltó colocarlo. Tiene una dieta sin colesterol por 3 meses y fíjese que no le bajó, pues le bajó muy poquito a 300 miligramos por decilitro. Le dan el hidroxicloruro de colestipol y eh, con el tratamiento le baja a 220. Entonces, ¿cuáles serían las preguntas a resolver? Esto es para que ustedes hagan el ejercicio. ¿Puede el organismo utilizar el colesterol de la dieta? ¿Cómo puede el paciente continuar con el colesterol plasmático elevado después de 3 meses con una dieta sin colesterol? ¿Qué conexión existe entre el colesterol y los ácidos grasos? ¿Cómo disminuye el hidroxicloruro de colestipol el colesterol? Bueno, ahora les voy a dejar el otro caso clínico. Entonces, es un masculino de 33 años, va al cardiólogo porque tiene dolores torácicos intensos, intermitentes, tiene en la dieta consume unos 600 miligramos días de colesterol. En la arteriografía se encontró un estrechamiento intenso e irregular de las arterias coronarias. El diagnóstico es que tenía una arteriosclerosis arterial coronaria. El colesterol tenía en los paraclínicos 385 miligramos por decilitro, 410 miligramos por decilitro era lo que osciló los paraclínicos y el LDL estaba elevado. Además de eso, presentaba santomas en las vainas tendinosas con episodio de dolor torácico, isquemia miocárdica en un electrocardiograma y el tratamiento fue un bypass quirúrgico para arterias coronarias. Entonces las preguntas serían, ¿cómo puede la hipercolesterolemia producir aterosclerosis e infarto de miocardio y santomas tendinosos? ¿Por qué es beneficioso disminuir la concentración plasmática del colesterol del paciente? Les doy como datico, es que ese segundo es una hipercolesterolemia familiar homocigota. Y eso, otra pista que les doy es los santomas tendinosos. Bueno, profe, he terminado la clase. Muy bien, Natalia, extraordinario. Muy bien, mucha información importante. Listo, profe. Voy a apagar la grabación.